Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Hoy vamos a continuar con nuestra charla con el doctor David Madrigal, quien, como ustedes conocieron en nuestro programa anterior, él trabaja el tema de los barrios, bueno, entre otras cosas, desde la perspectiva de la antropología. Y hoy, bueno, vamos a continuar un poco con este tema que tiene que ver con los problemas socioambientales en cada uno de estos espacios, cómo se viven, cómo están actualmente relacionándose los barrios con el crecimiento urbano, con los problemas de las ciudades y cómo desde esta perspectiva de científico social se revisan aquí en el Colegio de San Luis. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar esta charla y la vez pasada nos quedamos un poco revisamos en el programa anterior todo lo que tenía que ver con la parte histórica o el antecedente de cómo se fueron formando estos barrios, desde que eran pueblos de indios, que si los 23 barrios, que si los 7 barrios en San Luis, pero quedamos pendientes de abordar esta otra parte, esta otra perspectiva que también ha sido una parte importante en tu trabajo de investigación, la problemática socioambiental en los barrios. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, pues mira, el tema es muy necesario, yo creo, en la actualidad, porque durante mucho tiempo las ciudades se pensaron más bien las cuestiones urbanísticas muy separadas tal vez de estas problemáticas o de estos temas, ¿no?, ambientales. Las cuestiones urbanísticas estaban más bien predominadas por enfoques más bien de tipo planeación, digamos desde una perspectiva más técnica, ¿no?, del urbanismo. Pero ha venido cobrando durante el siglo XX y en la actualidad, con mayor razón, pues ha venido cobrando, como te digo, más atención, más importancia a toda esta cuestión de qué hacer con las ciudades. Porque la cosa es que además el planeta entero ha entrado en una dinámica en la que ya se revirtió la tendencia. Hace ya varias décadas que sabemos que buena parte de la población del mundo vive en ciudades o, digamos, metido en dinámicas que tienen que ver con las ciudades, porque no nada más es el hecho de vivir en la ciudad, ¿no?, sino que también la importancia que tienen las ciudades en la actualidad para toda la dinámica, ¿no?, de la vida social, de la vida cultural, de la vida económica, de la vida política. Entonces, pues las ciudades entonces se han vuelto prácticamente, como te digo, el contexto en el que se dan los principales problemas, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que el asunto de los barrios también es muy importante porque los barrios al final responden a esta doble condición de que por un lado son parte de un pasado muy bonito, muy histórico y con una cierta, digamos, imagen romántica idealizada a veces, que ¿no?, que los ha también metido por lo mismo en una especie de foto como fija, como te decía yo en el programa anterior, y que entonces eso nos complica la situación de entender quiénes son los que están ahí en la actualidad y cuáles son sus problemas. Entonces se requiere también esta otra parte en donde hay que meterse a ver qué está pasando actualmente con estos espacios. Y bueno, ese es, también lo decíamos en el programa anterior, muy de pasadita, pero ese es, digamos, el objetivo central de este proyecto en el que estamos trabajando, la cuestión de los barrios. Yo en lo particular que trabajo esta relación entre precisamente lo urbano y el medio ambiente, es una perspectiva también en cierta forma nueva, porque el programa de doctorado donde yo estuve, que es precisamente un doctorado en estudios urbanos y ambientales, es el único prácticamente, bueno, por lo menos lo era en el momento en el que yo hice el doctorado en 2005, el único doctorado donde prácticamente se intentaban combinar estas dos dimensiones con un montón de problemas, ¿no?, por lo mismo que te digo, porque la parte urbana es, como te digo, el reino o el dominio de ingenieros, arquitectos,
economistas, gente que trabaja desde una perspectiva, digamos, muy desde otra cuestión más técnica o desde datos duros, desde ciencia exacta, desde mediciones, en fin. Y la otra parte más emergente que se había ocupado más bien como de cuestiones como la cultura popular, como otro tipo de expresiones de lo social, de lo cultural, pero no propiamente, digamos, del asunto de la relación con el asunto de la planeación, de cómo se hacen las ciudades, de qué le haces a una ciudad, qué le pones, qué le quitas, dónde pones lo que tienes que poner, ¿no? Cómo hacer para que además todo eso esté en cierta armonía o en combinación con además todas las dinámicas caóticas que generamos los humanos, ¿no? Además viniendo de un pueblo de pequeñito, pensado además, en cuanto hace 2, 3 o más siglos, ¿no? Sí, para todos en San Luis, por ejemplo, siempre es muy... Es consabido, digamos, que vas por las calles del centro y dices, bueno, estas calles estuvieron hechas para carretas, ¿no? Claro. No para carros. Angostas, las banquetas de cierto tipo, por ahí pasaban las mulas, en fin. Entonces ahí se empiezan a reflejar este tipo precisamente de incompatibilidades o de contradicciones, ¿no? Entre el modelo urbano en cierto momento y el modelo urbano que requiere ahora una ciudad que ahora está convertida en una zona metropolitana y que tiene 1 millón de habitantes por lo menos, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los principales problemas entonces socioambientales, no solo en los barrios, digamos de las grandes ciudades, que ahorita vemos cómo se reflejan en los barrios en particular? Sí, justo nos quedamos, creo que al final del programa anterior, con esta idea que estoy trabajando de que los barrios son el espejo de la ciudad, en el sentido precisamente de sus problemas, de sus problemáticas socioambientales. ¿A qué me refiero con estas problemáticas más en concreto? Pues a cosas muy específicas que tenemos todos los días en nuestro entorno urbano, pero que no las conceptualizamos como precisamente parte de un problema de la ciudad, sino como un problema que tal vez tenemos que atacar con otras estrategias, ¿no? De otras maneras, que es otro tema también muy interesante. Problemas, me refiero a contaminación auditiva, me refiero a contaminación visual, me refiero a problemas de recolección de basura, me refiero a problemas de accesibilidad a sistemas de transporte, me refiero a, bueno, pues evidentemente también a la calidad de los servicios de agua potable, de drenaje, de luz eléctrica y de todos estos servicios. Forman parte de una problemática muy fuerte porque te decía que hemos ido viendo que las dinámicas de desigualdad que se producen en esto que llamamos el capitalismo, también tienen su expresión en lo urbano. O sea, la desigualdad también es un fenómeno que va produciendo precisamente en la expansión de la ciudad. Es decir, el crecimiento no es igual, ¿no? El asunto de los servicios no es igual. Es decir, va entrando en estas discontinuidades, en estas dificultades en cada uno de los lugares y entonces se van creando, te decía yo, una especie de bolsones de marginación, de exclusión. Y ahora incluso en la actualidad hay un enfoque muy interesante en esto porque una socióloga muy famosa que se llama Saskia Sassen está, por ejemplo, hablando incluso de expulsados. O sea, porque dice ella, la desigualdad es un término que ya no nos alcanza para precisamente hablar de estas formas como la gente va quedando fuera de la jugada. Entonces habla precisamente de expulsión, ¿no? Gente que al entrar en esta condición de expulsado, digamos, del juego. No es que sea literalmente expulsado físicamente, pues, sí, o que le saquen la roja, no, pero... Sino que se deja fuera de todos estos beneficios, progresos. Entra, digamos, dice ella misma, la socióloga Saskia, dice, entra en una especie de condición de invisibilidad. ¿Sí? Es decir, son ignorados, y además son procesos en donde se da esta expulsión de muchas formas y que, por ejemplo, puede llegar a ser hasta por un terremoto. Toda esta gente que sabemos, por ejemplo, que durante 20, 30 años estuvo en albergues o en tiendas de campaña, en los camellones, después del sismo del 85. Del sismo del 85, prácticamente fueron expulsados.
de Se la olvidaron, se sociedad, fueron de la olvidando. sociedad mexicana, ¿no? Entonces entra en una condición antropológica muy interesante porque es una condición de, digamos, incertidumbre, falta de certeza respecto a cuál es tu papel, dónde estás, o sea, vamos, estás en medio como de De la nada. nada, ¿no? Nadie te atiende, ni los vecinos ya, ni la sociedad, ni las autoridades. Así es. Esto es, de algún modo, le ocurre a la gente de los barrios. Eso está precisamente hablando, te decía, de diferentes tipos de formas de... De olvido, Yo de tomo un expulsión. poco esta idea de los expulsados de SACEM para hablar presente de lo que pasa con los barrios, ¿no? Bueno, vamos a ir platicando de esto, de qué ocurre precisamente en los barrios de San Luis Potosí, pero en general puede ser una dinámica que se esté repitiendo, un esquema que se pueda estar repitiendo en muchos lugares del mundo. Y déjenme ponerle un poquito en contexto que el doctor David Madrigal ha hecho referencia en varias ocasiones a esto que él estudia desde una perspectiva en el Colegio de San Luis, porque hay un proyecto de investigación que trabajan varios investigadores de diferentes disciplinas. Hay antropólogos, sociólogos, literatos, que tienen, por ejemplo, desde la perspectiva de la literatura se aborda, por ejemplo, el recuperar la tradición oral en los barrios, desde el punto de vista de los historiadores también, el recuperar el parte de ese patrimonio que existe, y desde el punto de vista de los antropólogos también. Es un proyecto muy interesante que ya platicaremos también sobre eso con otros especialistas que también son parte de este proyecto del cual David Madrigal forma parte. Por lo pronto vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando este asunto de los barrios aquí en San Luis Potosí y las problemáticas socioambientales. Yo soy de San Luis Potosí y es mi barrio San Miguelito. Y arriba San Luis Potosí, compadre. Yo soy de San Luis Potosí y es mi barrio San Miguelito. Del centro de México soy por Dios corazón solito. Yo soy de San Luis Potosí, que el nopal dibujó enterito. Bien, estamos de regreso, estamos platicando con el doctor. Recuerden, nuestras redes sociales están apareciendo de manera constante. Tenemos Facebook, Twitter, pueden hacernos llegar ahí todos sus mensajes, sugerencias, propuestas de programas, de contenidos. Y bueno, antes de irnos al corte platicábamos de este proyecto que se trabaja en el Colegio de San Luis desde la perspectiva de varias disciplinas. ¿Por qué estudiarlo? ¿Por qué están involucrados ahí antropólogos, literatos, historiadores? Sí, pues creo que básicamente obedece a la idea de que nos hemos olvidado un poco en toda esta idea romántica de los barrios, de lo que son actualmente, de los problemas que tiene la población que está ahí. Y entonces la idea es precisamente pues, tratar de comprender mejor estas dinámicas y estos problemas que enfrenta la parte central de la ciudad, para precisamente tratar de insistir en que deben ser incorporadas a la planeación futura de la ciudad. O sea, la idea es esa, un poco romper con este olvido, o romper con esta inercia que hay, un poco a dejarlos a su suerte, que como te decía en otro momento, bueno, pues básicamente mete a la gente en la disyuntiva, en el dilema entre me quedo en un barrio donde cada vez tengo más problemas de
recolección de basura, de condiciones adecuadas de buena iluminación o de buen alumbrado, Violencia, donde hay inseguridad. pandillas, donde todo esto está pues, casi en ruinas, grafiteado, es decir, donde hay una cierta evidente condición de abandono, ¿no? No solamente en el sentido de sus propios pobladores, sino del gobierno de la ciudad, que no da la impresión de que no sabe qué hacer con estos espacios. Y que además el abandono es para también los pobladores de sus familias, ¿no? Ya los hijos se fueron, Sí. dejaron a los viejos ahí habitando estas casas también casi en el abandono. Sí, el fenómeno, como te digo, va desencadenando una serie también de consecuencias, que lo que nosotros hemos observado al estudiar estos fenómenos en la ciudad es que se repiten, es un patrón que se repite en las ciudades a lo largo del mundo. A lo largo y ancho, y básicamente tiene que ver con estos procesos donde la vieja población de los barrios o la vieja población de los centros históricos se va viendo cada vez más empujada o expulsada de su propio lugar, porque pues se va precisamente transformando su entorno en una serie de condiciones o una serie de dinámicas que no eran las del barrio. Original. No eran las de la vida comunitaria, la vida barrial, la de la solidaridad, la de la reciprocidad, la de donde había esta, digamos, vida en común, ¿no? O donde había esta identidad y donde había, digamos, muchos factores o muchas cosas en común. Se van volviendo también cada vez más espacios donde se privilegia la individualidad, la competencia entre Ya no se conocen los vecinos. la competencia entre negocios, se empiezan a transformar también las casonas que se terminan cayendo o en ruinas, transformándose en consultorios, en muchas cosas así. Y entonces esto es a lo que se le llama procesos de gentrificación, porque justo estos espacios, al quedar en estas condiciones ya de irse prácticamente cayendo solos, pues se van convirtiendo precisamente cada vez más en terreno o en cancha abierta para la especulación inmobiliaria, para el desarrollo comercial, para otro tipo de cuestiones que además pues los más aferrados del barrio, que al final siempre encuentran formas de resistir, pues al final de todos modos enfrentan estos procesos o se ven rodeados ya de un ambiente, de un medio ambiente que ya no es propiamente habitable, ¿no? Que ya no es propiamente soportable, digamos, tan fácil de soportar. Entonces muchos de ellos incluso quedan atrapados en medio de esas dinámicas en donde ahora hay cafés, antros, mucho ruido por las noches, de pronto violencia, de pronto inseguridad, una serie de dinámicas que el barrio no tenía. Y bueno, decía yo, pues tal vez para muchos esto es decir, qué padre, porque pues lo que queremos justamente es que aquí se modernice la cosa, ¿no? Y no queremos que los barrios pues sean a lo mejor, como decía yo, ese San Miguel de Allende o ese Coyoacán o ese donde podamos tener, pues sí, pero el problema también es que se vuelven justamente cada vez más en espacios exclusivos para ese precisamente flujo de capital o para producción de ese tipo de mercancía. Se vuelven terrenos caros. Se vuelven obviamente cada vez más caros porque remodelan, levantan ahí con medio recuperan las casonas. Precisamente bajo este encanto del barrio antiguo y todo esto se levanta un concepto, una estética que busca precisamente ser atractivo para quienes pueden pagar esos espacios. Pero más con un objetivo mercantil que pensando en la sociedad. Y el caso más extremo, o entre los casos más extremos que hemos conocido a nivel mundial y que nos puede servir para, insisto, poner en perspectiva lo que puede pasar cuando se llenan en esos lugares de toda esta dinámica económica y comercial, es lo que pasa en Barcelona, decía yo, con esta parte emblemática de la ciudad que es la Rambla y que, pues, te decía yo, se ha llenado paulatinamente de todo tipo precisamente de formas de circular el dinero en forma más acelerada. Muy dinámica. O sea, donde precisamente hay cafés, bares, tiendas de souvenirs, todo este asunto que puede estar en torno a la cuestión del turismo, pero entonces lo que ha creado es el fenómeno del megaturismo. Y entonces el fenómeno del megaturismo se ha vuelto ahora un problema, una pesadilla, no solamente para los propios viejos pobladores de esos barrios que por supuesto vieron que su barrio se transformó en otra cosa, sino que se vuelve ahora también una pesadilla para los propios turistas que incluso
llegan precisamente con la idea de que van a conocer un lugar emblemático, no sé qué, y lo que se encuentran son dinámicas de no poder caminar, no poder entrar a un restaurante a comer porque están llenos, donde hay una serie de cosas que rompen un poco, digamos, con tu idea original de ir a vacacionar a Barcelona. La expectativa que tenían ellos de que iban a ir a pasar unas vacaciones padrísimas a conocer el X lugar, ¿no? Este tipo de cosas están pasando mucho justamente en las ciudades, con sus partes céntricas, sus partes históricas, con sus barrios emblemáticos, y entonces aquí la idea es justamente tratar de hacer una especie de alto en el camino, por lo menos desde nuestra trinchera académica, que nos toca precisamente poner la información ahí para los tomadores de decisiones. ¿Sabes? Ahí sí, desgraciadamente, nosotros como investigadores no podemos tomar las decisiones con la información que nosotros generamos. Pero sí ponerla a podemos disposición. alimentarlas, sí podemos informar a los tomadores de decisiones que muchas veces también necesitan allegarse de otros enfoques, otras perspectivas, otras formas de entender el asunto para saber un poco qué decisión tomar. Entonces la idea es esa, básicamente tratar de ver si podemos incidir en la planeación del corto plazo, del mediano plazo, del largo plazo de la ciudad, recuperando precisamente los espacios del centro de la ciudad que son sus barrios emblemáticos, y esto implicaría, tal vez esto nos hace ya un puente muy específico con el programa anterior, y esto implicaría, desde mi punto de vista, para poderlo lograr, implicaría rescatar no solo esta parte de la idea ya muy petrificada de los 7 barrios, sino todos los barrios. O sea, yo lo que digo es que esta precisamente especie de encapsulamiento de la cuestión de los barrios de San Luis o del espacio central de la ciudad, reducida a 7, es un poco negar su propia historia, su propio desarrollo urbano, y yo creo que sería incluso mucho más interesante en términos de planeación urbana tratar de rescatar toda esa riqueza histórica, y por lo tanto entonces todo eso que se puede hacer precisamente cuando ya hay dinero, o todo eso precisamente que se puede hacer cuando ya hay ahí cafés, restaurantes, comercios y todo eso, porque también se necesita meter servicio, o sea, ahí sí se hace todo muy bien, ¿no? O ahí sí se trata de ponerles un buen sistema de transporte, de flujo de conectividad, movilidad, de andadores peatonales, ¿no? Para que la gente pueda pasar sin bueno, que eso también en la actualidad es una cosa que nos ha sorprendido, ¿no? Estos andadores peatonales donde aparentemente está seguro, y que de repente hemos visto que en ciudades emblemáticas, en París, en lugares donde han pasado estos atentados, ¿no? Bueno, pues esos ya son las locuras del tiempo en el que estamos, justamente porque nos preocupamos poco realmente por ver en profundidad las problemáticas que tenemos en los espacios donde vivimos, y entonces, pues, insisto, esta multiplicidad de formas de expulsión que está viviendo el mundo, pues tiene que ver incluso con esos atentados terroristas, ¿no? Y que el Colegio de San Luis está abordando este asunto de los barrios, insisto, desde diversas disciplinas, desde la mirada de los científicos sociales, expertos en historia, en literatura, en sociología, en antropología, y que el caso de Barcelona puede ser un muy buen ejemplo porque de manera muy rápida también cambió la circunstancia. Hace, no sé, ¿qué te digo? Poquito más de 10 años a lo mejor, era una de las 10 ciudades más atractivas para vivir por la movilidad, la conectividad, la infraestructura, la educación que ofrecía, y de el pronto, movimiento cultural. Exacto, ¿no? Todo movimiento cultural, una ciudad avanzada, progresista, los jóvenes, los chavos, las nuevas tecnologías, toda esta remodelación que le hicieron hace ya alrededor de 20 años, si mal no recuerdo, era uno de los espacios urbanos más acogedores, más recomendables para vivir, y que sin embargo hoy en día... Y que se esté volviendo una pesadilla tiene que ver con problemas de enfoque en la planeación urbana, ¿no? Y que a lo mejor ahí les faltó una mirada de largo plazo. El megaturismo trae montones de basura, un montón de consumo de agua. O sea, el problema del megaturismo es que sí, pues qué padre, porque ya hay, insisto, ya se modernizó, ya hay un montón de tiendas y todo está muy nice, pero la cuestión es que eso deja un montón de problemas que luego son precisamente sumados a los que ya había, pues... se vuelven un poco desplazados los vecinos, ¿no? Son los desplazados o las víctimas desde todo. ¿Y cómo paras además el megaturismo si además ahora precisamente esos espacios dependen de esas dinámicas? Y lo estamos fomentando. Vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar también con este tema ahora de conflictos socioambientales, pero desde otra perspectiva más actual, más vigente. Regresamos.
La Cátedra Institucional 2017 Jesús Silva Gerson del Programa de Estudios Políticos del Colegio de San Luis presentó el pasado 7 de noviembre en la Sala Miguel Caldera el seminario Liderazgo Presidencial y Política Burocrática. ¿Cuándo, cómo y por qué importan las burocracias? El seminario estuvo a cargo de la maestra María Guadalupe González González del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. El objetivo de este seminario, que es interdisciplinario ya que participan estudiantes de diversas áreas del conocimiento, es abrir espacios y agendas de investigación y conocer cómo funciona el sistema político de este país. El Colegio de San Luis, CONACYT. Estamos de regreso, vamos a continuar con nuestra charla aquí en este programa Hablemos del Colegio de San Luis y agradecemos como siempre a Canal 9 las facilidades que nos otorgan y a la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, aquí también un espacio público donde siempre los estamos invitando para que nos visiten. Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes. Y bueno, vamos a continuar este día platicando sobre conflictos socioambientales. Y bueno, sobre eso el doctor David Madrigal también tiene ya una serie de investigaciones o varios aspectos que ha revisado, particularmente sobre temas que tienen que ver con el medio ambiente. Platícanos un poco sobre esto. Bueno, es como te decía, es un poco la continuación de esta relación entre lo urbano y lo ambiental, que es lo que, como te digo, fue el eje, digamos, de los estudios del doctorado. Entonces, yo he estado tratando precisamente de hacer investigación en esa intersección. Por un lado, las cuestiones que pasan al interior, hacia adentro, al interior de la ciudad, como esto que estamos abordando de los barrios y otras cosas que hemos trabajado por ahí. Pero también la cuestión de digamos, perímetro de influencia que tiene la ciudad hacia las dimensiones regional, hacia las dimensiones nacionales, internacionales, ¿no? Es importante en estos términos. Porque o sea, no quedarte como en lo que pasa en la comunidad, en lo chiquito. Sí, porque la cuestión también de los problemas socioambientales es que no tienen fronteras claras. No son como división política de los mapas que nos pedían un poco en la escuela. ¿No? Ahí bueno fuera que una problemática ambiental pues se quedara, digamos, ahí en ese delimitada solo en ese ahí perímetro. Hasta donde dice la división política y hubiera, digamos, algún mecanismo que no dejara pasar eso. Hacia donde dice Cerro de San Pedro y hacia para el otro lado, ¿verdad? Real de 14 y hacia donde dice Charcas. Eso no pasa, entonces la contaminación de ríos, la contaminación de cuerpos de agua, la contaminación del aire, los problemas que tenemos en general con la cuestión del medio ambiente, pues atraviesa el asunto. Es una cuestión que ha llevado también a sociólogos muy famosos como Ulrich Beck a crear esta teoría de la sociedad del riesgo. O sea, justo esta condición de que o justo esta más bien perspectiva variable de que los problemas socioambientales son transversales a todo, abarcan todo el asunto del sistema mundo, ¿no? O del sistema planetario. Entonces, aparentemente cosas que aquí pasan o aparentemente cosas que son de impacto ambiental o socioambiental a nivel local, aparentemente solo están aquí, pero en realidad obedecen también a dinámicas globales. ¿Sí? Que tiene que ver, por ejemplo, con mercados, como en el caso de la minería, que son mercados que se mueven en otras latitudes del mundo, que son mercados que cotizan en bolsas de valores en Toronto, pero que repercuten aquí a nivel local, ¿no? Entonces, justamente esa situación que se produce en toda esa combinación de elementos es que los problemas socioambientales cobran ahora en la actualidad una relevancia política central o principal. O sea, ahora el asunto del medio ambiente está por fin se ha dejado de ver como una cuestión de moda
para convertirse en una urgencia, ¿no? Para convertirse en una cuestión más bien central de la vida actual, ¿no? Donde si no resolvemos la cuestión elemental de nuestra propia sobrevivencia con esos recursos, pues evidentemente estamos en el colapso, ¿no? En vías del colapso. Entonces, bueno, pues en conflictos socioambientales, pues se ha trabajado eso, digamos, ¿no? ¿Con algunos lugares en San Luis? Bueno, te decía, un poco explicando qué se debe entender, digamos, por esta cuestión, porque puede haber gente aquí de la audiencia, digamos, que haya escuchado muchas veces esto y que, pues entonces, piense que tiene que ver, insisto, con una cuestión ahí de pues, un puñado de revoltosos que están inconformes y no es esa parte. Los que protestan porque no tienen nada que hacer. Sí, o porque, o sea, en realidad no es para tanto, ¿no? Podemos vivir con eso. No, en realidad la cuestión es que efectivamente los problemas, insisto, ambientales en la actualidad son problemas de todos y el problema precisamente es que al ser problema de todos, entonces se vuelven un asunto político. Es decir, en donde que los problemas sean problemas es una cuestión de negociación, alianzas, disputas, o sea, incluso en la propia emergencia del problema o en la propia aparición pública del problema o para que el problema llegue a ser reconocido socialmente como un problema, incluso tiene que haber precisamente toda esta interacción entre actores con desniveles o con desigualdades muy marcadas en términos de poder, ¿no? Entonces, pues imagínate, si evidentemente estamos hablando entonces de el reconocer que siempre hay, para empezar, actores que estamos en la cancha, pero que no estamos en las mismas condiciones, que hay unos que tienen más poder que otros, que por lo tanto pueden sembrar cierta visión de las cosas o pueden incidir en que las cosas sean vistas de determinada manera o que vayan enfocadas de otra o que sean atendidas incluso en términos gubernamentales de cierta forma en lugar de otra. O sea, son cuestiones que tienen que ver con la precisamente disputa que se da en la arena política sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso es conflictos socioambientales y yo en lo particular en el colegio trabajo desde un enfoque o desde una perspectiva que se conoce como ecología política, precisamente porque lo que está tratando de poner en el centro es esta dinámica de disputas de poder en torno a lo político o en torno al bien común, que, insisto, lo que determina es el acceso a los recursos. Entonces, este enfoque de ecología política se está practicando en muchas partes del mundo para muchas cosas, para bosques, para lagos, para pesca, porque sabemos, como te digo, que en estos contextos, en este tipo de producción de alimentos, de producción de maderas, de producción de todo lo que se genera a partir de los recursos naturales, sabemos que efectivamente está, como te digo, ahí muy presente o está muy determinando las cosas de manera muy importante el juego de poder, el juego de las relaciones de poder y de los grupos y de los intereses y de todo este asunto, ¿no? Porque generalmente las disputas son por algún recurso natural, agua, minería, petróleo, lo que sea, ¿no? Digo, madera. O cuestiones que están relacionadas directa o indirectamente con eso. Con recursos naturales. Así es, o sea, simplemente no hay manera de que todo lo que necesitamos los seres vivos en general y en particular los seres humanos para vivir viene de los recursos naturales. Claro. Entonces, la cuestión del agua, de los cuerpos, del aire, de la tierra cultivable, de los bosques, es cada vez un asunto de recursos estratégicos. No es una cuestión ahí nada más de, bueno, hay más conciencia ya sobre esto, pero también tenemos que reconocer que navegamos durante prácticamente todo el siglo XX con la idea de que nos podíamos acabar. Nunca se iba a acabar eso. Poner a explotar o a poder obtener cosas de los recursos interminablemente, ¿no? Eternamente. Y ahora nos damos cuenta de que no, ahora nos damos cuenta de que nosotros mismos estamos en el juego incluso de atentar contra nuestra propia especie, sobrevivencia, ¿no? Contra nuestras propias condiciones de existencia. Y entonces ahora estamos empezando a querer
reparar un poco en cuál es la fórmula, la forma, la vía de parar esto y de empezar a tratar de corregir o de, pues no hay manera, no hay vuelta atrás realmente, pero sí hay por lo menos formas de tratar de no acelerarlo o no llevarlo a un nivel de extinción de las especies, que es lo que estamos también viendo que pasa, no con especies de plantas o animales nada más, sino incluso con grupos culturales o con sociedades, poblaciones apartadas. Porque todos estos conflictos implican un riesgo para que desaparezcan. Implican descobijar, o sea, si tú le jalas acá obviamente a la cobija, pues tú te quedas, ¿no? Claro, tienen un impacto. Pero si yo tengo el poder para hacerlo y tú no, entonces... Y todo eso lo estudian desde esta perspectiva de la antropología, de revisar estas desigualdades de los grupos, las tomas de decisiones, los impactos. Yo lo he trabajado básicamente en temas como la producción de basura de la ciudad. Acá, por ejemplo, para el rumbo de Peñasco, donde está esta comunidad de Milpillas y donde sabemos que está precisamente el tiradero esta municipal. parte, ¿no? Lo he trabajado también con la cuestión de la minería, ¿no? Con Cerro de San Pedro y con otras poblaciones, hasta Cananea, Real de 14, a partir de un proyecto relativamente reciente en el que estuvimos trabajando durante 5 años en hacer trabajo de campo en estas poblaciones. ¿Por la minería? En este caso con el eje de la minería, pero te digo, también lo he trabajado en la cuestión de basura urbana y también en el tema incluso de la construcción del libramiento poniente, que fue un tema también de mucha atención mediática en algún momento, porque pues varias comunidades o varias poblaciones de esta parte sur de Mezquitic, la parte que colinda con la ciudad, por lo que ya es parte de la zona metropolitana, pues mucha gente de ahí vio afectadas sus tierras, sus rutas de pastoreo, sus rutas incluso de peregrinación y una serie de dinámicas, pozos que fueron clausurados, en fin, una serie de cosas que la gente sintió que se les despojó por la construcción del libramiento. Vamos a hacer una pausa y volvemos para concluir la charla de hoy. Bien, estamos de regreso ya para concluir en este último bloque. Vamos a terminar de hablar de estos conflictos socioambientales. Platícanos entonces de qué han encontrado de esta revisión que hacen los antropólogos en el lugar, viviendo en el lugar. ¿Qué encuentran? Bueno, pues sí, aterrizando un poco toda esta cuestión que trabajamos en términos teóricos, es esa parte que platicaba, pero en términos de la vida cotidiana de la gente se traduce el conflicto se traduce en dinámicas de interacción en donde el conflicto o la conflictividad es el eje. Y esto entonces genera evidentemente a su vez pues entonces determinados tipos de formas de comportamiento, de formas de pensar, de relacionarse. También incluso genera determinadas formas psíquicas, o sea, psicológicas, condiciones psicológicas en las personas. El medio ambiente se sabe desde hace buen tiempo que se ha estudiado desde la perspectiva de la psicología, de la perspectiva de la ecología, de la biología y de otras disciplinas, que tiene una conexión muy íntima, digamos, muy importante, digamos, con la cuestión precisamente de la salud, de la salud mental de la gente, de la salud física de la gente. No es nada más el asunto, digamos, de el conflicto y tratar de arreglarlo, ¿no? Desde enfoques, por ejemplo, te decía que existen incluso como el de la gestión de conflictos y que parten un poco como de este optimismo de que se pueden negociar, encontrar alianzas.
El problema también de estas cuestiones de los conflictos ambientales es que en el fondo es muy difícil realmente llevar a la gente a volver a ser amiguitos, cuando ya hubo una afectación. Cuando hay una ruptura, Por ejemplo, cuando aquí, por ejemplo, en la ciudad, tuvimos una planta de fundidora de cobre y todo este complejo industrial ahí durante más de 200 años, pues entonces como volver a ser amiguitos con una actividad que en realidad, bueno, a la larga, aunque parece ser que efectivamente cede finalmente su lugar a la ciudad y a que la ciudad finalmente se libre de eso, al final hubo una afectación, hay un suelo contaminado, o sea, lo que te decía, el problema de este tipo de actividades extractivas como es la minería es